Acompaña al equipo de El Sapo en la Sopa todas las tardes en la revista de variedades más completa. Comentarios. Hay gente que le duele la cabeza cuando no fuma o cuando no bebe café. Invitados. Yo acaricio a mi manera, como beso, ya no hay otro y en la cama soy completo. Finanzas. ¿A quién no han llamado Kismel para ofrecer algún tipo de producto financiero, específicamente seguros para las tarjetas de crédito? Salud. La vacuna contra el VPH es la prevención primaria para reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino. El Sapo en la Sopa. Política con color. De lunes a viernes. Una comunidad de 25 años que nadie se acordaba de nosotros. Estamos faltando. Para mí es una emoción y un orgullo que Dios ha permitido que Luis no haya hecho ese trabajo. En estos 100 días de gestión hemos podido intervenir más de 30 barrios y urbanizaciones de nuestra ciudad, con señalizaciones verticales e horizontales, con pinturas termoplásticas para reorganizar y reordenar el tránsito de nuestra ciudad. Ha iluminado el centro histórico en mi comunidad, nos ha facilitado esas lámparas. El presupuesto participativo, yo sé que esta vez va a llegar a mi comunidad. Le damos las gracias al alcalde Ulises Rodríguez porque en menos de 100 días ha hecho muy buen trabajo. Prometimos que el cambio llegaría a Santiago. Santiago merece más y llegó su turno. La nueva historia inició. Juntos haremos de este municipio el primer Santiago de América. Santiago se transforma. Estás viendo El Sapo en la Sopa. Política con color. Señores, a ustedes las gracias por seguir ahí en sintonía con El Sapo en la Sopa. Nosotros ahora mismo estamos en vivo a través de YouTube. Ahí usted puede sintonizar, suscríbase, active esa campanita, comente y comparta con todos sus amigos y familiares. Señores, hoy nosotros vamos a hablar de un tema tabú, un tema pánico y un tema que el dominicano no le gusta mencionar, y es el tema del trasplante de hígado. Hoy nos acompaña la hepatóloga, la doctora Iliana Domínguez. Buenas tardes, doctora. Hola, Kismel, buenas tardes. Muchas gracias, agradeciéndote la invitación, pues para abordar este tema que, como bien dijiste al principio, tabú, sin embargo de vital importancia en nuestro país y bueno, pues a nivel mundial. Doctora, recuerde, háblele feo a ese micrófono, agárrelo. Exacto, con actitud. agárrelo ahí. Me apodero de él. Así mismo, doctora, sin más preámbulos, empezamos con nuestra entrevista entonces. ¿Preparada? Entiendo que no sí. me la intimide, Bonnie. No queremos mala fama para el programa. No salgo llorando de aquí. Bueno. Doctora, ¿una persona con hígado graso puede llegar a un trasplante? O sea, ¿se le puede trasplantar el hígado? O sea, ¿te refieres a que si yo padezco de hígado graso, me puedo trasplantar o si yo sirvo como donante? No. Si puede llegar a que se le trasplante el hígado a una persona que padezca de hígado graso. Por supuesto que sí, Bonnie. Mira, lo primero es que aquellas personas que son candidatos a trasplante de hígado son aquellos pacientes que, mira, vamos por orden. La cirrosis hepática es el estadio final de todas las enfermedades hepáticas, ya sea por enfermedades autoinmunitarias, por enfermedades metabólicas, donde se incluye el hígado graso, además de otras, enfermedades virales que ya en el tiempo no se tratan y se perpetúan y entonces me llegan a una cirrosis. Entonces ya una vez que el paciente es un hepatópata, tiene una cirrosis hepática instaurada. Doctor, espérese, que no estamos entendiendo nada. ¿Qué es cirrosis hepática y qué es hepatótaca? ¿Cómo? Porque no entendí. Aplatane la cosa. Lo que pasa es Vamos a hablar claro, porque si aquí no estamos entendiendo. Como te dije inicialmente, la cirrosis es el estadio final de cualquier enfermedad hepática. ¿En qué consiste la cirrosis? En el cambio de la arquitectura hepática. Por ejemplo, si yo tengo un hígado que es completamente como esta superficie lisa, ¿no? Cambia su arquitectura por nódulos llamados nódulos de regeneración. Son tumoraciones pequeñas que no tienen nada que ver con cáncer, por así decirlo, tumoraciones, y pues ya cambian su función. No funciona como un hígado de un paciente sano, ¿no? Comienzan a disminuir la capacidad funcional del hígado y entonces esto se llama cirrosis hepática, ¿no?
Entonces, todas las enfermedades hepáticas, un hepatópata es un paciente enfermo del hígado, todas las enfermedades hepáticas que no se tratan, no se manejan a tiempo ni se le da un seguimiento adecuado, pues terminan en la cirrosis hepática. Entonces, una vez está establecida esta cirrosis, los pacientes ya debemos darle un seguimiento muy estrecho y regirnos a través de algo que se llama puntuación de MELD, que inicialmente el MELD fue creado para establecer como el riesgo de mortalidad que tenía el paciente en los próximos 3 meses. Pero se ha utilizado desde hace muchos años para priorizar el paciente que va al trasplante. Entonces, todo aquel que ya sea cirrótico por un hígado graso o por cualquier otra patología hepática que tenga una puntuación de MELD por encima de 15 es candidato a trasplante. Inmediatamente con 15 de puntuación de MELD entra pues a la lista de espera para trasplante. Hay muchas personas que conversan sobre desintoxicar el hígado. Después que un hígado se encuentra en una etapa difícil de salud, ¿se puede recuperar? Mira, si bien es cierto que el hígado es un órgano que se regenera, lamentablemente las personas hablan de desintoxicar por la ignorancia que nos atañe. O sea, nosotros somos una población lamentablemente muy carente de información y es por esto que también les decía que agradecía mucho que ustedes se tomaran, pues me permitieran este espacio para servir un poco de canal informativo, ¿no? El hígado no es que se desintoxica. Tenemos, una vez que un paciente ya está diagnosticado con la enfermedad y como les decía Bonnie inicialmente, no se maneja a tiempo o de manera adecuada, esto va a ir en progresión. Entonces tenemos estadios de fibrosis. ¿Qué es la fibrosis? La dureza del hígado. Entonces tengo 4 estadios, desde F1, F2 y F3, que F3 ya es una fibrosis importante, significativa. Yo pudiese recuperar ese hígado. Yo pudiera lograr pues que el paciente regrese a la fibrosis. ¿Haciendo qué? Quitando el agente agresor. Los pacientes con hígado graso, Bonnie, que son pacientes metabólicos, ¿qué hago? Les trato las comorbilidades que los han llevado hasta aquí. Hipertensión, sobrepeso, diabetes. Entonces estoy quitando esos agentes agresores y por consiguiente el hígado puede regenerarse, puede volver a su etapa no fibrótica, por así decirle. Pero no es que me voy a desintoxicar y ya estoy sano, no. Si tengo de F3 hacia atrás, todavía puedo recuperar, aunque los F3 con mayor pues, trabajo, ¿no? Pero puedo recuperar todavía quizás una parte de la función o no permitir que, o enlentecer, ¿verdad? Porque depende también la causa de la enfermedad hepática. Puedo enlentecer la progresión o puedo tratar de recuperar. Mira, yo entiendo que hay muchísimos temitas del hígado que la población quiere saber antes de llegar ahí al trasplante de hígado. Entonces, a mí me encantaría, yo sé que mucha gente que nos está viendo también le encantaría saber cómo una persona adquiere la hepatitis B y por qué. Mira, la hepatitis es una enfermedad de transmisión. Son muchísimas las vías en las que se pueden contagiar el paciente de virus B y dentro de ellas están la transfusión sanguínea, pero debo destacar que hace mucho tiempo estas cosas han cambiado, porque ya son más rigurosos. Cada vez que vamos a donar nos hacen las analíticas, se estudia, porque tampoco es que tú puedes donar, extraigo la sangre, se la paso al donante. No, y es justamente se analiza para este tipo de cosas, para evitar las transmisiones de no solamente del virus B, sino también virus C, así como el VIH y otras más, ¿no? Entonces, también en aquellas madres que son portadoras del virus B, que lo ignoran, muchas, lamentablemente en nuestro país, muchas mujeres pueden llegar ya a una etapa final del embarazo sin ni siquiera haber tenido una primera consulta ginecológica, obstétrica, y entonces desconocen que están infectadas y mediante el parto, si tienen una carga viral importante, pueden transmitirle al bebé esta infección que se llama entonces infección vertical cuando es de madre a hijo, por transmisión sexual, que es la vía más común en la que impera actualmente. Y pues por supuesto aquellos pacientes que utilizan drogas endovenosas, que suelen pues compartirse las jeringas, son también una vía de infección para el virus B. Doctora, ¿un bebé podría donarle un hígado a un adulto? Todos
todo aquel que cumpla con los requisitos de donantes puede donar. Ahora bien, ¿qué sería lo ideal? Que un órgano de un niño pues sea donado a un niño. ¿Por qué? Porque es más por temas técnicos en la cirugía, ¿eh? No es por función hepática, porque su hígado va a funcionar bien. Si es un hígado que cumple con los criterios y está sano, entonces va a funcionar normal. Pero el tema de espacio, de ¿cómo te digo? Le cabe, no le cabe, queda mucho espacio vacío. Siempre, por lo general, los hígados de niños pequeños se utilizan pues para niños o adolescentes de contextura pequeña. La restricción del consumo de carne puede llevar a un paciente de cirrosis a la ictericia. No como carne, me da ictericia. Ajá. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Hay mucho tabú y muchas cosas respecto a esto en la República Dominicana, porque hay gente que cuando sufre del hígado, el doctor siempre como que le quita las carnes rojas y la gente se pregunta mucho. Entonces aquí el Sapo en la Sopa siempre hace ese tipo de preguntas para desmontar ese tipo de tabú que tiene la República Dominicana respecto a esos temas. Como muy bien acabas de decirlo, tabú. No se relaciona el desarrollo de ictericia con la ingesta de carnes en lo absoluto. Lo que pasa es que aquellos pacientes cirróticos, por un tema de metabolismo de las proteínas, tienden a desarrollar mucha encefalopatía y en el tiempo se le ha quitado un poco el consumo de carnes, pero no tiene nada que ver. De hecho, una dieta balanceada puede incluir sus carnes y el paciente puede ingerir sin ningún problema. Encefalopatía, porque encefalopatía. Exacto, la gente seguro que quiere saber. Sí, es una afectación neurológica, del estado neurológico del paciente con afectación hepática. Nosotros tenemos en el cuerpo algo que se llama amonio. El amonio es un desecho. El hígado es un órgano, yo diría, y que me disculpen los cardiólogos, tan importante como el corazón, y se encarga de filtrar la sangre de la circulación esplácnica, todo lo que tenga que ver en el abdomen, ¿no? Entonces, él filtra, hace un primer filtrado y ahí se filtra el amonio y nosotros lo excretamos en las heces, pues uno expulsa el amonio. ¿Qué pasa? Estos pacientes cirróticos, como les dije anteriormente, el hígado ya no funciona de manera adecuada y por tanto y más no me va a filtrar de manera adecuada. Entonces, ese amonio, ante un hígado que no me funciona bien, el músculo tiende a ejercer un poco de la función de la eliminación del amonio que hacía el hígado. Los pacientes cirróticos también tienen la cualidad de que pierden mucha masa muscular. Por lo tanto, también función del músculo, o sea, también el amonio no se va a ir por ahí. Entonces, ¿qué pasa con este amonio? Que se deposita en la cabeza, en el cerebro, ¿no? En la cabeza, por así decirlo, para que un lenguaje más llano. Y entonces comienza a disociarme el paciente. Son pacientes que, por ejemplo, se disocian de que no saben quiénes son, dónde están, qué día es, en qué año estamos, no te pueden contar 10 animales en un minuto, son pacientes que tienen conductas agresivas o algo tan sencillo y que puede pasar muy desapercibido como que dejan de dormir en la noche y se pasan el día somnolientos. Doctora, para un paciente recibir un trasplante o ser donante, ¿necesitan estar ambos vivos? ¿O puede ser de alguien que ya haya fallecido? De hecho, me encanta tu pregunta, Kismel. Creo que es muy oportuna. De hecho, la mayoría de las donaciones se realizan de pacientes ya fallecidos. Primer mundo, claro está, sí hacen de donantes vivos, pero por lo general son de donantes ya fallecidos y por lo general son pacientes que no tienen muerte pues por temas cardíacos, no tienen muerte por temas cardíacos, sino más bien muerte encefálica. Entonces se dona a esos pacientes, pero un donante vivo puede pues donar, valga la redundancia, sin ningún problema. ¿Cómo? Va muy bien. Ok, ¿cómo ustedes saben que a una persona hay que hacerle un trasplante de emergencia de hígado? Mira. ¿Cuáles son las cualidades? No, ¿te acuerdas de que te dije de un puntaje que se llama MELD? Pues yo calculo el MELD usando varias distintas variables, como la albúmina,
se produce a nivel del hígado, es una proteína que se encarga de distribuir los líquidos en el cuerpo y se produce en el hígado. Los pacientes cirróticos tienden a tener disminución de los niveles de albúmina, entonces eso es una variante que se toma en consideración para calcular el MELD. Entonces el sodio, la creatinina, los niveles de INR, porque los factores de coagulación también se producen en hígado, entonces es una forma de tú saber cómo el hígado está funcionando. Entonces le dije albúmina, creatinina, sodio, el INR. Entonces esto me da un puntaje y me dice cómo está el paciente. Aquel paciente que tenga un puntaje de MELD ya por encima de 15 es un paciente que debe incluirse en la lista de espera. Ahora bien, ese puntaje de 15 le confiere al paciente mayor probabilidad de aguantar, ¿no? O sea, tú necesitas un trasplante, pero puedes esperarte un poquito más. A mayor puntaje del MELD, mayor gravedad del paciente y por lo tanto se necesitan priorizar en la lista de espera. Doctora, una pregunta esencial. Estoy bien de salud, pero a futuro, si fallezco, quiero convertirme en donante, quiero donar todo porque yo morí y estoy bien. ¿Cómo yo puedo registrarme como donante a futuro? Aquí hay una entidad llamada INCORD que suministra mucha información sobre de cómo hacerte donante y de qué es ser un donante y demás, pero también cuando nosotros vamos a sacar nuestra licencia o a renovarla, hay una cápite de los formularios donde llenamos que nos preguntan que si deseamos ser donantes. Y yo creo que aquí hasta los gatos, señores, tienen un carro. Entonces yo creo que idealmente esta sería la primera vía para nosotros poder registrarnos como donante. Creo que iniciar con algo tan sencillo como la licencia. Poner sí, quiero ser donante. ¿Cuál es el rango de edad de las personas que necesitan donación de hígado? ¿Hay un rango de edad, por ejemplo, los que más van por esa necesidad de 15 a 16 o los mayorcitos ya de 50 en adelante? Es más difícil tú ver una persona joven con necesidad de trasplante, a menos que no sea que padezca una condición hepática que haya nacido con esta o que la adquirió a muy temprana edad. Porque por lo general se necesita un periodo de 10 años con el agente agresor para tú poder desarrollar una cirrosis. Entonces, por lo general siempre son pacientes más adultos. Y también va a depender mucho de la etiología. El síndrome metabólico caracterizado por el hígado graso es quien ahora mismo a nivel mundial está imperando, ¿no? Más por el tema de esta obesidad que va en ascenso constantemente, la mala alimentación que tenemos. Y por lo general ya tú lo ves en personas de mayor edad. Entonces entiendo que unos 40 y tantos, 50 años son los que por lo general tienden a necesitar más trasplantes. Tiempo de espera de un paciente que necesite un trasplante aquí en la República Dominicana. ¿Qué tan doloroso es ese tiempo? Mira, nosotros en ese sentido estamos en pañales. Aquí solamente se trasplanta en la Plaza de la Salud. Nosotros no tenemos esa experiencia trasplantando y es porque aquí estoy yo como hepatóloga de trasplantes, en la institución donde trabajo, en el centro de salud donde trabajo, tenemos cirujanos de trasplantes, tenemos anestesio de alto riesgo, o sea, somos un equipo que sí estamos preparados para llevar a un paciente a trasplante. Sin embargo, la población dona. Yo puedo tener 1 millón de pacientes en lista de espera, pero yo necesito lo más importante, que es el órgano. ¿Quién me lo da? Nosotros no solemos donar. Entonces, la lista de espera suele ser eterna. El paciente tiene que recurrir al extranjero para poder adquirir. Y es penoso, porque nadie quiere pasar por esto. O sea, todos decimos, si fuese un familiar mío, yo quisiera, pero yo lo hago por el otro. O sea, yo estoy dispuesta a donar. Entonces, lamentablemente nosotros en nuestro país. Siguiendo en esa misma línea, ¿puede cualquier hepatólogo hacer un trasplante de hígado? ¿O tiene que especializarse en algo para poder lograr esto? No, porque, a ver, no es que yo como hepatóloga trasplante. El cirujano especialista en trasplante realiza el trasplante. Ahora, yo como hepatóloga te puedo decir, este es el paciente que yo necesito que vaya a trasplante. Tiene estas cualidades, entonces tú calificas y tú entras a la lista de espera. Ahora bien, no todo hepatólogo puede llevar a un paciente post-trasplantado porque hay patologías, tienen afectaciones, complicaciones que
tú no la ves en un paciente no trasplantado, así como la terapia, la inmunoterapia. Una vez tú trasplantas a un paciente, debes llevar una medicación con inmunosupresión. ¿Por qué? Porque, señor, el cuerpo es inteligentísimo. O sea, yo digo que el cuerpo es perfecto. Para decirlo de una forma más llana y coloquial, el cuerpo diría, tú no me perteneces. ¿Quién tú eres? Yo no te quiero aquí. Y comienza a rechazar. Entonces yo necesito darle medicamento a ese paciente para que el cuerpo no me rechace ese órgano. Pero entonces, ¿cómo yo sé cuál es la dosis ideal? ¿Cómo yo sé qué efecto adverso me está teniendo ese paciente por ese fármaco? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que tener pendiente en un paciente con esta medicación? ¿Qué otra medicación debo añadir? ¿Cuáles otras enfermedades oportunistas que sí se dan cuando yo deprimo ese sistema inmune? Los pacientes adquieren muchísimas infecciones y eso me habla de que tengo el paciente muy inmunodeprimido. Entonces necesito reajustar. Entonces no todo hepatólogo puede llevar a un paciente trasplantado. Doctora, el dominicano contentísimo, le encanta consumir bebidas alcohólicas. Por lo general, todos los fines de semana los colmadones están llenos. ¿Qué tan peligroso es el alcohol para un paciente que tenga una condición en el hígado? Fatal. Su peor enemigo. Mira, yo les digo a los pacientes cuando tienen una patología hepática, yo les digo, ni me huela el alcohol, así de manera exagerada, no me lo huela. Es su enemigo a partir de hoy. Es horrible. Porque hay pacientes que eso pasa mucho y volvemos al tema de la falta de educación. Me dicen, yo tengo toda mi vida bebiendo, o mi tío, o mi que sé qué, y nunca se ha muerto. Mire, hay pacientes que pueden beberse la fábrica de ron y se van a morir de otra cosa. Hay pacientes que se toman un vaso y hacen una falla. Hacen una hepatitis alcohólica fulminante que los mata. Entonces, hay que individualizar los casos. Y nosotros, una de las cosas que nosotros tenemos mucho en nuestro país es el hígado graso por alcohol, por la ingesta de alcohol. Pero que eso de cada año un día me ha tocado de pacientes que me dicen, yo bebo 2 veces a la semana. ¿Y qué cantidad tú bebes? No, 8 vasos. 2 veces a la semana, pero toman 8 vasos. Entonces, hay pacientes que solamente con un vasito basta. Eso es así. Doctora, una pregunta súper, hiper, mega que me encantaría que respondiera con toda honestidad. ¿Puede un paciente que se le haya detectado un angioma donar hígado? No hay ningún problema. ¿Por qué? No me compromete la sobrevida del injerto ni del receptor de hígado tampoco. Mira, siempre y cuando hay criterios para ser donantes. El donante ideal sería aquel menor de 50 años que se conozca como sano o que no tenga ningún tipo de injuria o lesión hepática o enfermedad hepática conocida o que no tenga más del 30% de grasa en el hígado. Ese sería el ideal y que no tenga tampoco, pues, por supuesto, alteraciones metabólicas importantes. Ese es el donante ideal. Pero hay criterios extendidos. De hecho, un paciente que tenga un cáncer, obviamente, no me puede donar, es verdad. Pero si la excepción a esa regla es aquellos pacientes que tengan cáncer, por ejemplo, del sistema nervioso central con muy bajo grado histológico o con ningún bajo grado histológico, puede donar también. Los pacientes con virus de hepatitis B y virus de hepatitis C también se pueden considerar como donantes de hígado. Y usted dirá, pero bueno, no hablamos de que el virus B y el virus C son también factores que me van a llevar a la cirrosis. Claro que sí. Pero el advenimiento, o sea, las terapias de antivirales de acción directa y demás utilizadas para tratar estas patologías nos han dado la facilidad de que estos órganos puedan ser considerados para aquellos pacientes, hago la salvedad, aquellos pacientes que también tengan serologías positivas para virus C y virus B. Es decir, que si yo tengo un donante con virus B y yo tengo un receptor en lista de espera que sea virus B también y que, por supuesto, tenga más riesgo de morir en lista de espera, se puede hablar con el familiar, con el paciente, y si está de acuerdo, se trasplanta el hígado, se inmunodeprime y se da terapia para el virus B. Doctora, ¿todo paciente con obesidad tiene hígado graso? Por lo general, más no necesariamente, porque es lo que te digo, hay que individualizar los casos. Pero una persona flaca podría tener hígado graso. También.
¿Y a qué se debe? Son alteraciones metabólicas. Pero estamos hablando de grasa, doctora. Sí, por supuesto, pero acuérdate que la grasa en el hígado, mira, así como los pacientes, tú has visto pacientes delgados hipertensos, pacientes delgados diabéticos, porque son enfermedades metabólicas. El hígado graso es una enfermedad metabólica, es la manifestación de enfermedades metabólicas a nivel hepático. Entonces, hay pacientes, eso se llaman, estos pacientes tú lo ves, slim fit, y con su esteatosis hepática, cuando viene a ver tienen... ¿Con qué, doctora? Si el hígado graso se llama esteatosis hepática. Ah, ok. Tú ves esos pacientes que tienen una hipertrigliceridemia o una hipercolesterolemia, que de hecho a veces son hasta cosas familiares. Entonces pueden tener grasa en el hígado. Además, también hay que ver si son pacientes que consumen alcohol. Si consumen alcohol, también pueden tener grasa en el hígado sin ningún problema. Entonces, todos los que tengan su obesidad central aquí, su pancita, hipertensos, diabéticos, con alteraciones en los lípidos, es decir, triglicéridos, colesterol, pueden tener su hígado graso. ¿Cuándo se da cuenta una persona que tiene hígado graso? Que tiene que acudir rápido donde un hepatólogo. Por lo general, esto lo podemos diagnosticar mediante sonografía abdominal, ultrasonido. Yo hago una sonografía, bueno, el radiólogo, ¿no? Y ve que hay un incremento en algo que se llama ecogenicidad. El hígado y el riñón tienen que tener un aspecto similar. Entonces, cuando yo veo el hígado con una mayor ecogenicidad que el del vaso, que el riñón, perdón, entonces yo digo, tiene grasa en el hígado. Pero no hay una sintomatología dentro. No. Yo, por ejemplo, yo estoy en mi casa y padezco hígado graso, que Dios no lo quiera. ¿Tú sabes, Carlos? Y entonces no tengo como unos síntomas que me avisen que yo esté teniendo ese problema en mi cuerpo. No. Eso es algo silente. Wow. Ahora sí, obviamente hay personas que, como les dije, diabética, hipertenso, que tienen obesidad central, tú sabes que tienen mayor riesgo de padecer un hígado graso. Y digo, bueno, cualquier momento me cogen, pero un síntoma como tal, no, esto es algo completamente silente. De hecho, en ocasiones nos estamos evaluando por cualquier otra cosa que no tiene nada en lo absoluto que ver con enfermedades hepáticas. Me hacen enzimas del hígado y ven que están elevadas, se hacen sonografías y estudios del lugar y es un hígado graso. Doctora, el costo para un paciente que necesite un trasplante, si eso lo cubre el seguro, ¿cuánto necesita tener esa familia para ayudar y permanecer con vida ese miembro? Eso, Kismel, yo diría que es una de las limitantes que más nos arropa y nos afecta en nuestro país. Se estima que un paciente puede llegar a gastar miles de dólares al año. Un trasplante de hígado ronda por los $150,000 aproximadamente. Entonces, esto es algo que no está contemplado en las aseguradoras y tampoco es algo que no tenemos un apoyo de entidades gubernamentales al respecto. Entonces, lamentablemente, nuestra población está en ese aspecto un poco desprotegida. Doctora, entonces, como usted asegura que el hígado puede ser trasplantado, queda desmontada totalmente la teoría que se tenía de que el cáncer de hígado era incurable. No es que el cáncer de hígado sea incurable, mira. Hay que ver la etapa en la que está el cáncer. Si yo tengo un paciente que tiene una lesión hepática pequeña, yo compruebo que efectivamente es un hepatocarcinoma, que así es llamado, ese es el nombre del cáncer de hígado, y tiene una lesión pequeña, hay criterios para esto. Están los criterios de Milán, que son aquellos criterios que me van a decir qué paciente con cáncer de hígado puede ir a trasplantes. Si yo tengo un paciente que tiene menos de 3 lesiones y que sea menor de 3 centímetros o que entre todas, el conglomerado de las 3, por ejemplo, midan menos de 5 centímetros y que no haya invasión vascular, entonces es un paciente que yo muy fácilmente puedo llevarlo a lista de espera con puntos de excepción. Les había comentado que los pacientes cirróticos entran a la lista de trasplantes con un puntaje de MELD en 15 y que mientras mayor era el puntaje, pues me habla de qué tan rápido necesita ese paciente el trasplante. Entonces, los pacientes con hepatocarcinoma entran a la lista de espera con un puntaje de MELD de 22 puntos. Se llaman puntos de excepción. O sea, ¿por qué? Porque es una manera de yo luchar
contra aquel paciente que necesita un trasplante de hígado también porque está enfermo. Yo tengo un cáncer, no estoy tan enfermo, tan grave como tú, pero yo lo necesito también el trasplante. Entonces, si cumple con los criterios de Milán, es un paciente que yo muy fácilmente puedo meter a la lista de espera y entra con 22 puntos. Entonces, ahora bien, si ya es una lesión muy grande, tiene invasión vascular, ya todo aquí cambia, o invasión extrahepática, ya esto también cambia. Tengo que ver si el paciente es candidato a resección quirúrgica o si es candidato, y ahí puedo ver si me aguanta o necesita siempre ser llevado a lista de espera, o puede ser candidato a una quimioterapia, pues una quimioembolización transarterial, también me puede aguantar y no necesariamente llevar, pero los pacientes con cáncer de hígado son pacientes que en algún momento de su vida van a necesitar un trasplante. Doctora, un paciente que tenga problemas del hígado, pero que solo tenga una partecita y que todo el resto esté bien, ¿podrían cortárselo y funcionar de manera cotidiana, normal? El hígado se regenera. El hígado se regenera sin ningún problema. Aquí vuelvo a tomar el caso del hepatocarcinoma. Si yo tengo un paciente con un hepatocarcinoma que me permite hacer una recepción de esa área del hígado, el cirujano se lleva esa parte y todo muy bien. ¿Y crecería nuevamente? No es que crecería, sino que hace su tamaño, o sea, hace su función normal, su función normal del hígado, porque el hígado tiene la misma vascularización y la misma irrigación en todas partes. Entonces, él funciona como que, mira, aquí no pasó nada, todos estamos bien, todos estamos en paz, vamos a trabajar. ¿Cuándo un paciente con fibrosis es candidato a un trasplante? Por ejemplo, usted me hablaba de F1, F2 y F3. ¿Hay un F4 que lleva a un trasplante de hígado? El F4 es la cirrosis. Ya un paciente después que tiene un F4 es una cirrosis hepática instaurada. Entonces son aquellos pacientes que ya yo le voy a dar un seguimiento más estrecho, son aquellos pacientes que yo necesito hacer constantemente pruebas de funcionamiento hepático y pruebas de imagen cada 6 meses, así como un marcador tumoral llamado alfa-fetoproteína, porque los pacientes con cirrosis hepática tienen riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma. O sea, el cáncer de hígado. Entonces, cada 6 meses le voy a dar seguimiento con estudios de imagen y con marcador tumoral, pero cada 3 meses yo necesito a ese paciente en mi consulta con pruebas de funcionamiento hepático para ver qué tan compensado o descompensado está, en qué momento lo tendría que llevar a lista de espera o qué cosas yo puedo hacer para evitar que ese paciente me progrese y quedarme con él de este lado. Doctora, ¿y si se hizo el trasplante pero el cuerpo lo rechaza? ¿Se puede arreglar con medicamentos para que luego haya una aceptación? Si el paciente está teniendo un rechazo inicial, por lo general, lo principal es que falta inmunosupresión. Entonces, ¿qué es eso? Que falta dosis de medicamento. Okay. Entonces y eso por eso les decía que no todo hepatólogo puede llevar un trasplante de hígado. Entonces, yo primero reajusto la dosis de la inmunosupresión y mido niveles y veo qué tanto. Si no, hay que ver que no hayan otros factores desencadenantes. Hay pacientes que tienen falla primaria del injerto, porque sí. Porque el órgano era un órgano marginal, que no cumplía quizás con no era el órgano ideal, el paciente tenía un poquito de grasa, o era muy ñañoso, o tuvo complicaciones metabólicas. Hablo del donante. Doctora, ñañoso. Añoso, o sea, viejito. Okay. Que tenga una edad avanzada. Doctora, número telefónico, ¿dónde está ubicado su consultorio y cómo la gente puede llegar hasta usted? Mira, Bonnie, actualmente estoy laborando como gastroenteróloga hepatóloga en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs. Estoy en la unidad de hígado, que está en el 4º nivel del edificio de hospitalización en el Homs, en el Centro de Estudios Digestivos, y también estoy como gastroenteróloga en el consultorio 904. ¿Su número de teléfono? 809-983-1337. Doctora, ¿todo tipo de seguros se acertan ahí? Todo tipo de seguros. ¿Por consulta o se puede llegar así como lo son? Orden de llegada. Perfecto. Señores, nosotros hemos llegado a la parte final del Sapo en la Sopa. Feliz, contentísima. Yo siempre estoy contenta con ustedes y de cada programa. Yo espero que ustedes tomen esa actitud positiva. Aquí se está informando, no cojan pánico, pero sí sería bueno que todos nosotros tomemos la iniciativa. Hoy por mí, mañana por ti. Entonces, si al fin y al cabo un familiar ya falleció, ya yo no tengo forma de cómo recuperar a esa persona. Pero yo sé que yo me voy a sentir muy feliz si ese paciente mío, yo decir, mira, fulano tiene el corazón de mi paciente, o tiene el hígado, por ejemplo, de ese hermano mío. Qué chulo que todavía funcione una parte de su cuerpo.
hay cosas que duelen, pero hay resultados que nosotros lo vemos en el patio ajeno, que uno se siente muy orgulloso, doctora. Así es, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es lo que hace el Sapo en la Sopa cada día por aquí de 2 a 3 de la tarde. Será hasta mañana cuando nos reencontremos. Bye, bye. Chaito, pues.